Bendiciones a todos. Hoy vamos a seguir avanzando en la lectura del libro de Números. Lo haremos leyendo los capítulos 31, 32 y 33. Hoy vamos a comenzar a ver terribles guerras para la ocupación de la tierra prometida en Canaán. Quizás nos parecerá muy fuerte lo que vamos a ir leyendo. De hecho, hay algunos incrédulos o ateos que utilizan algunos versículos de estos capítulos para poder criticar las escrituras como la palabra de Dios. Pero nosotros damos a Dios gracias porque lo que estamos haciendo es leer justamente en estos pasajes en medio de su contexto. Quizás si leyéramos estos versículos fuera del contexto, podríamos andar igual que los incrédulos. Pero quiero mencionar, por ejemplo, nosotros ya leímos el libro de Levítico y cuando nosotros pasamos por el capítulo 18, recuerdo que en ese video yo les decía que tratara de no olvidar lo que estábamos leyendo ese día en la lectura. ¿Por qué? Porque hoy día nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando leamos el capítulo 31, debemos recordar lo que decía Levítico capítulo 18, versículo 3. En ese pasaje Dios le advertía al pueblo de Israel y les decía, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Y luego empieza a detallar prohibiciones de cosas que sí hacían estos pueblos, como por ejemplo el incesto, la infidelidad, la fornicación. Incluso ofrecían sus hijos a Moloc. Estos lo asesinaban como un sacrificio. También practicaban la homosexualidad e incluso la zoofilia. Entonces, es en ese contexto donde hoy día nosotros vamos a empezar a ver la guerra de la ocupación de la tierra de Canaán. En ese capítulo donde leíamos el Levítico, nosotros veíamos el detalle de las inmoralidades que practica este pueblo. No, nos decía en esos pasajes, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que cuando leamos hoy que el pueblo de Israel toma la vida de los habitantes de estos pueblos que habitan hoy día Canaán, no debemos tener lo que leímos en el libro de Levítico muy presentes. Quizás los madianitas son justamente un buen ejemplo de esas naciones las cuales se contaminaron con las costumbres de los cananitas. Debemos recordar que los madianitas eran descendientes de Abraham por medio de Sétura, pero algunos de ellos se establecieron al sur de Canaán, entre los cuales, por ejemplo, encontramos a Yetro, el suegro de Moisés, y estos al parecer habían retenido el culto al Dios verdadero. Pero este pueblo del cual hoy día nosotros estamos leyendo en el capítulo 31 se encontraban al este de Canaán y habían caído en la idolatría, se habían contaminado con sus costumbres, hicieron alianza con los moabitas, quienes estaban confederados y rendían culto al dios Baal. Así que en este contexto es donde vamos a leer una terrible guerra en el capítulo 31. Dios le pide a Moisés que antes de llevarlo a su muerte guíe al pueblo en medio de esta guerra. La ofensa por parte de los madianitas, de la cual nosotros ya leímos en el capítulo 25 del libro de Números, donde las mujeres madianitas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, se prostituyeron con ellas, fue grave ante los ojos de Dios. Por eso quizás podríamos decir que hay una guerra ahora un poco apresurada, indicada por Dios en medio de los pasajes que vamos a leer hoy. Para esta guerra solo se utilizan 1000 hombres por cada tribu y estos debían ir acompañados con un sacerdote. En este caso, quien los acompaña es Finés, hijo de Eleazar, quien lleva unos vasos sagrados y las trompetas, en una representación de que Dios está con ellos mientras dan batalla contra sus enemigos. En este relato se confirma que fue Balaam quien aconsejó al pueblo de Madián que las madianitas tentaran a los israelitas a pecar contra Dios, prostituyéndose y ofreciendo sacrificios. Estos debemos recordar que comieron y se postraron ante estos falsos dioses. Por eso también leemos en este capítulo que se da muerte a Balaam, quien podemos ver hoy día y confirmar que fue el instigador prácticamente de este terrible hecho.
Al final del capítulo 31 vamos a ver cómo es una generación claramente renovada, o al menos eso podemos ver por ahora. Vemos un respeto hacia Moisés y también vemos sobre todas las cosas un agradecimiento a Dios. Ellos, al hacer revisión después de la guerra, se dieron cuenta que no habían sufrido ninguna baja, es decir, ni una sola persona había fallecido después de esta terrible guerra. Algo que claramente es un milagro de Dios en medio de una batalla, pero esto provoca un agradecimiento sincero y estos quieren ofrendar especialmente para el Señor. Podríamos decir que ellos entregan una ofrenda de gratitud por el cuidado que el Señor había dado en medio de esta guerra. Luego, cuando leamos el capítulo 32, vamos a ver que las tribus de Rubén y de Gad le pidieron a Moisés el poder habitar al otro lado del Jordán. También se suma la mitad de las tribus de Manasés, ya lo vamos a leer. Así que estas van a quedar establecidas al otro lado del Jordán, pero después de una negociación un poco tensa donde Moisés los exhorta, acuerdan que estos deben participar de las guerras en las conquistas de Canaán y que una vez que sus hermanos ya hayan ocupado las tierras, estos podían volver con sus familias al otro lado del Jordán. Y para terminar hoy día, cuando leamos el capítulo 33, vamos a ver una especie de resumen del viaje que ha recorrido el pueblo, pero al final de este capítulo hay una importante advertencia, la cual nosotros vamos a leer. Esta dice así, dice, pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra que habitáis. Este tipo de advertencia se repite constantemente en distintas formas a lo largo del Pentateuco. Por ejemplo, cuando estemos leyendo, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 33, dice, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. O también en Éxodo 34:12 dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Estos son buenos recordatorios para lo que vamos a leer más adelante. Dios advierte constantemente las consecuencias de dejar personas que ya habitan en estas tierras y mezclarse con ellos. Así que hermano, te animo a poder continuar y meditar en las escrituras el día de hoy. Creo que un buen consejo o una buena recomendación antes de lo que vamos a leer hoy es volver a leer Levítico capítulos 18 y 19. En estos dos capítulos vamos a ver dos cosas importantes. La primera es las cosas que hacían estos pueblos y que Dios desea evitar en el pueblo de Israel. Y también cuál es el deseo de Dios para el pueblo de Israel, qué espera finalmente que estos hagan. Así que tener esto en mente nos ayudará a recordar quiénes están combatiendo contra el pueblo de Israel, por qué fueron tan necesarias estas guerras, las cuales podrían ser muy crueles y sangrientas, pero debemos recordar que también al mismo tiempo estas guerras van a ser una especie de juicio para las naciones donde el pecado había llegado a su colmo.